Hoy se cumple un año exactamente de que publiqué aquel primer tutorial de MuseScore 4 apenas unos días después de que saliese el lanzamiento de la versión 4.0. Ese vídeo se convirtió en el vídeo referencia de mi canal de YouTube, pues ha llegado a miles de personas y además podríamos decir que a día de hoy es uno de los mejores vídeos de MuseScore 4 grabados en habla hispana. Pero sin embargo siempre hay que pensar en mejorar, por lo que este año he decidido grabar un vídeo similar, es decir, un tutorial completo donde cubriremos todos los aspectos de MuseScore 4 pero actualizado tanto a la última versión, que es la versión 4.2, como añadiendo nuevo contenido que en su momento no incluí en ese vídeo original. Así que tanto si eres una persona nueva en el mundo de MuseScore 4 como si quieres repasar todos los contenidos más importantes para ser capaz de crear una partitura desde cero, te invito a que me acompañes en este vídeo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Ismael Vallejo de Clave.de y como decía, este es el tutorial definitivo de MuseScore 4. Durante los próximos 45-60 minutos, que es más o menos lo que preveo que va a durar este vídeo, te invito a que me acompañes a través del fascinante mundo de MuseScore. Veremos todo desde la instalación básica, daremos una vuelta por la interfaz y luego, al igual que hicimos en el vídeo de hace un año, transcribiremos una partitura que, aunque el año pasado fue de trompeta, este año será de violín. Obviamente no se puede enseñar todo lo que MuseScore 4 ofrece en un solo vídeo, por eso te invito en que si quieres profundizar en cada una de las diferentes funcionalidades que nos ofrece MuseScore 4, te pases por el curso completo que tengo de MuseTooth. En él he estado durante los últimos meses creando un curso ordenado y completo de MuseScore, y aunque todavía no está completo al 100%, creo que he publicado ya más de 25 vídeos, por lo que te invito a que te pases por ahí si realmente te quieres convertir en un experto de este software de edición de partituras. En cuanto a este tutorial, podemos decir que está estructurado en 4 partes. En la primera parte cubriremos la instalación de MuseScore. Es muy sencilla y muy cortita, pero quizás haya personas que no sepan, por tanto empezaremos por ahí. En la segunda parte intentaremos cubrir un poquito el programa y ver cómo está estructurado toda la interfaz de usuario. Veremos las diferentes pestañas que hay y dónde podemos encontrar cada elemento, de manera que nos vayamos familiarizando con el programa. Y en la tercera y cuarta parte lo que haremos será transcribir una partitura que os dejo por aquí. Como veis, es un fragmento de un concierto de violín que tiene acompañamiento de piano. De esa manera veremos cómo crear una partitura con dos instrumentos, donde un instrumento tiene un pentagrama y el otro instrumento tiene dos pentagramas. Aprenderemos diferentes maneras de insertar notas, en un principio con el ratón, pero después rápidamente pasaremos a los atajos de teclado. Y en la cuarta parte del vídeo lo que haremos será añadir toda esa serie de elementos que le dan musicalidad a nuestra partitura. Eso sí, antes de comenzar con el tutorial, me vais a permitir un minutito que os cuente cuáles son las últimas actualizaciones de la aplicación que llevo desarrollando desde hace un año. Si no quieres verlo, pues te dejo por aquí el minuto para que directamente te vayas al tutorial, pero te invito a que te quedes, que quizás la aplicación te sea de utilidad si eres músico o estudiante. Como os decía, desde hace un año estoy desarrollando una aplicación que a día de hoy se encuentra publicada tanto en versión web como en versión para móviles Android. Por tanto, tenéis su descarga desde Google Play. En esta aplicación poco a poco se van subiendo diferentes ejercicios, obras y métodos de música, de forma que el músico las pueda llevar siempre consigo y adaptar esas partituras durante su aprendizaje. Por ejemplo, aumentando o reduciendo el tempo, cambiando la tonalidad, la clave o activando el modo estudio y pudiendo llevar un seguimiento de lo que hace cada día. Bien, pues durante las últimas semanas he hecho un cambio total en la aplicación, especialmente en la interfaz. Ahora es mucho más moderna y lo más importante es que tú mismo podrás subir las partituras que quieras, de forma que poco a poco podrás ir creando tu colección y llevártelas a donde quieras. Igualmente también hay otro módulo destinado a todos aquellos que queréis aprender solfeo, de forma que en vez de sonar el instrumento, irá sonando una voz que irá leyendo todas las notas. También contaros que la próxima actualización creo que será para enero de 2024, donde podréis ver todas estas actualizaciones que os he ido contando, y además espero también poder subirlo para los móviles iOS. Cuando el año pasado
pasado saqué la aplicación, obviamente nadie me conocía y tenía 0 suscriptores, tanto en mi canal de YouTube como en la propia aplicación. Pero un año después, a día 31 de diciembre de 2023, cuento con más de 1600 seguidores en YouTube y más de 600 personas registradas en la aplicación. Así que lo considero todo un logro que espero seguir mejorando durante todo el 2024. Así que simplemente me queda agradeceros a todos los que seguís el canal de YouTube o utilizáis la aplicación. Espero de verdad que todo esto os ayude en vuestra vida como músico. Y ahora ya sí, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos nuestro tutorial de MuseScore 4. ¡Que lo disfrutéis! Perfecto, pues ya estamos en el ordenador, así que es momento de ponernos manos a la obra. Nos concentramos, intentamos olvidarnos del teléfono móvil durante una horita porque comienza nuestro viaje a través del maravilloso mundo de MuseScore. Y lo primero, y como no puede ser de otra forma, vamos a aprender a instalar. Es verdad que es una instalación muy sencilla, pero que no todo el mundo tiene que saber desde dónde se descarga. Como sabéis, MuseScore es una aplicación totalmente gratuita y por tanto se puede descargar de forma muy sencilla desde su web oficial. Si no la conocéis, es tan sencillo como irnos a Google, poner MuseScore y en el apartado que dice descargar, hacer clic sobre él. En mi caso voy a realizar una instalación sobre Windows. En caso de que tuvieses otro sistema operativo, podrías elegir entre Mac y Linux. Como digo, dentro de Linux tenemos dos opciones: la descarga típica, que lleva incluido el software de MuseHub, y la posibilidad de descargarlo sin MuseHub. Yo en mi caso, y dado que ya tengo un vídeo explicando cuál es el funcionamiento de MuseHub, voy a hacer la instalación que no lleva incorporado este software. Elegimos el directorio donde queremos guardar la instalación y simplemente hacemos clic en guardar. No lo he dicho, pero dado que hace muy pocos días salió la versión 4.2, esa será la versión que utilizaremos en este tutorial. Una vez ha terminado de descargarse, simplemente ejecutamos el instalador. Y esto es la típica instalación de siguiente, por lo que no hay mucho que contar. Simplemente damos a siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia y elegimos una ruta donde queramos almacenarlo. En mi caso voy a dejar la ruta por defecto que me propone. Damos a instalar y simplemente esperamos a que la instalación termine. Una vez ha finalizado la instalación, como veis me deja la opción de arrancar MuseScore según haga clic sobre el botón de Finish. Por tanto lo dejo marcado y hago clic en finalizar. Y como veis ya tenemos arrancado MuseScore 4, concretamente, como decía, MuseScore 4.2. Antes de ponernos a crear nuestra partitura, añadir notas y todo, sí me gustaría que tuvieseis unas nociones básicas de cómo está estructurado el programa, ya que apenas tardaremos un minuto y de esa forma tendréis mucho más claro dónde está todo, de forma que posteriormente podáis seguir aprendiendo e investigando. Y como digo, en cuanto a la interfaz de MuseScore, vais a ver que está muy bien organizada, pero básicamente el programa se divide en tres grandes bloques: el bloque inicio, el bloque partitura y el bloque publicar. En el bloque inicio tendremos las últimas partituras que hemos creado, así como la posibilidad de abrirnos una cuenta tanto en musescore.com y compartir nuestras partituras, como en audio.com y compartir nuestros audios. Igualmente tenemos la opción desde plugins, por ejemplo para mejorar el banco de sonidos o ciertas herramientas adicionales que se pueden incluir en el software, o desde la parte de aprender un montón de tutoriales de los desarrolladores de MuseScore, eso sí, están en inglés. El segundo bloque es el de partitura, pero lo voy a dejar para el final porque es prácticamente en el que vamos a vivir todo el tiempo. Es desde donde podemos crear y editar nuestras partituras. Por tanto, si nos vamos al último bloque, el de publicar, como decía, podemos publicar diferentes partituras en musescore.com y en audio.com. En este momento aparece todo en gris porque no tenemos ninguna partitura abierta y por tanto no hay nada que publicar. Si nos vamos a partitura, como veis todavía no hay nada, ya que no hemos creado ni hemos abierto ninguna partitura, pero aquí será donde trabajemos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es crearnos una partitura de cero y una vez que la tengamos abierta, empezar a ver qué hay dentro de esta pestaña. Y para crear una partitura podemos hacerlo desde archivo nuevo, pulsar en el teclado control N, o si volvemos a inicio donde estábamos antes y nos vamos a partituras, como veis aquí abajo también aparece la opción de nueva, o aquí directamente en nueva partitura. Hago clic sobre este botón y aquí tenemos dos grandes bloques: el bloque de instrumentos o el bloque de crear desde plantilla. En las plantillas podemos crear una plantilla ya de las que vienen predefinidas, por ejemplo si queremos una de banda, una de jazz
o una de coro, por poner 3 ejemplos. Sin embargo, si queremos configurar instrumento a instrumento, entonces lo más sencillo es irnos a elegir instrumentos y aquí ir buscándolos por familia o directamente desde el buscador. En nuestro caso, como sabéis, vamos a crear una partitura compuesta por 2 instrumentos. En la voz principal o del solista será la de violín, mientras que la partitura acompañante será la del piano. Por lo que lo primero que vamos a hacer es buscar un violín y para añadirlo simplemente hacemos doble clic o mediante esta flecha lo pasamos a nuestra partitura. En segundo lugar, voy a buscar el piano e igualmente hago clic y con la flecha lo paso hacia el lado derecho. Como veis, el orden en el que nos las ha puesto es el orden orquestal, pero en mi caso prefiero que sea el violín el que esté encima. Por tanto, hago clic en el violín y con la flecha hacia arriba lo pongo arriba del todo. Aunque ahora podríamos dar directamente a hecho y ya nos aparecería nuestra partitura, si damos a siguiente tenemos la opción de personalizarla aún más. Por tanto, voy a dar a siguiente y os cuento qué hay en la siguiente pantalla. Desde aquí, como veis, podemos seleccionar varios aspectos de la partitura, como la armadura, el compás, el tempo, etcétera. Dado que lo que estamos haciendo es transcribir una partitura original, lo que voy a hacer básicamente es dejar todo configurado como está en la partitura original. Es decir, en armadura voy a poner la de do sostenidos, es decir, re mayor. En indicación de compás es un 4x4, pero dado que viene con este símbolo, lo voy a cambiar. En el tempo nos dice que es un allegro moderato, así que de momento lo voy a dejar a 120 y después ya añadiremos el allegro moderato y que nos ajuste los BPMs a lo que considere más oportuno. Y por último, en el número de compases, la verdad es que no los he contado, por lo que voy a dejar 32 y luego ya tendremos tiempo de añadir o de borrar compases. Es algo que se puede hacer sin problema con posterioridad. En cuanto al título, voy a poner el título original, que es el concierto en si menor. En compositor voy a poner Oscar Riedin y en copyright voy a poner clavedemi.com. Ahora sí, ya tenemos nuestra partitura totalmente configurada para empezar a trabajar sobre ella. Damos a hecho y como vemos aquí nos aparece básicamente lo que acabamos de configurar. Por verlo rápidamente, en la parte superior tenemos el violín y en la parte inferior el piano con sus 2 correspondientes claves. En la parte superior tenemos los datos que hemos rellenado, el concierto en si menor de Oscar Riedin. Por cierto, me estoy dando cuenta que he dicho que la armadura era de re mayor cuando en este caso estamos en una partitura en si menor, que obviamente coincide ya que es subrelativa, pero me ha hecho gracia decir re mayor cuando nos está diciendo el título que es si menor. En cuanto al subtítulo, como no lo hemos rellenado, nos ha dejado subtítulo, pero aquí perfectamente podría poner parte 1 allegro moderato, ya que realmente lo que vamos a transcribir es una pequeña parte de este movimiento. Antes de empezar a poner notas, os voy a contar, como os decía, rápidamente cómo está estructurado esta pestaña de partitura. Como veis, en la parte superior tenemos la parte donde podemos introducir las notas con el ratón. Podemos elegir una negra, una blanca, puntillos, etc. En la siguiente parte tenemos alteraciones y en la última tenemos tanto ligaduras como diferentes marcas de expresión. A continuación tenemos la posibilidad de añadir tresillos o invertir las plicas y por último tenemos la parte relativa a las voces. Todo esto se puede configurar y añadir o quitar elementos desde el botón del engranaje. Aquí arriba a la derecha tenemos un pequeño reproductor que, si lo queremos más completo, es tan sencillo como hacer clic sobre los 6 puntitos y moverlo. Como veis, automáticamente nos aparece la opción de modificar el tempo, reproducir sobre un intervalo, etc. Lo vuelvo a dejar donde estaba y continuamos. Aquí arriba tenemos tanto las partes como el mezclador. Las partes sería, por así decirlo, las partichelas. Una vez lo tengamos terminado, podemos generar una parte solo para el violín y generar otra parte solo para el piano. Y en cuanto al mezclador, si hacemos clic sobre él, vemos que tenemos aquí los diferentes instrumentos, incluyéndose el metrónomo y el sonido general o máster. De esa forma podemos controlar lo fuerte o piano que suena cada uno de los instrumentos o incluso configurar qué instrumento en sí queremos que suene de fondo. Además, hay otras múltiples opciones más avanzadas, como por ejemplo la reverberación. Cerramos de nuevo el mezclador y continuamos por la parte inferior. De aquí realmente no me voy a meter mucho en profundidad, simplemente quiero que sepáis
sepáis que tenéis tanto el zoom para alejar y acercar la partitura como la afinación de concierto, que lo que nos hace es, en caso de que tuviésemos varios instrumentos transpositores, nos los pondría todos afinados en el mismo tono, de forma que fuese mucho más fácil componer. Después simplemente quitaríamos la afinación de concierto y cada instrumento se quedaría afinado en la tonalidad correcta. En este caso, dado que el violín y el piano están en la misma afinación, no tiene ningún efecto que yo lo pulse. Pero si por ejemplo tuviésemos una trompeta en si bemol, una trompa en fa o un clarinete en mi bemol, entonces ahí sí veríamos cómo al hacer clic sobre afinación de concierto nos cambiaría la tonalidad y nos la dejaría todas iguales. Por último, en la parte izquierda, quizá la parte más importante, está a su vez subdividido en tres pestañas. La pestaña de la izquierda es la pestaña de paletas. Por cierto, voy a quitar este prueba de alguna prueba que he hecho yo. Simplemente hago clic en los tres puntitos y en eliminar. Lo borro de manera permanente y ahora sí nos centramos en las paletas que nos ofrece MuseScore. Como veis, son un montón. Por así decirlo, las paletas nos dan todos los elementos que nosotros añadiremos sobre las notas, es decir, claves, armaduras, dinámicas, repeticiones, barras de compás, notas de adorno, etc. Es decir, todo prácticamente excepto las notas que están en la parte superior. En cuanto a la pestaña de propiedades, lo que nos permite es modificar un elemento por separado. Es decir, nosotros hacemos clic sobre cualquier elemento, por ejemplo sobre esta armadura, y automáticamente en el menú de propiedades se nos habilitan diferentes opciones tanto de apariencia como de reproducción que afectan al elemento sobre el que he hecho clic. En función del elemento al que haga clic aparecerán unos elementos u otros. Por último, en la pestaña de instrumentos lo que tenemos básicamente es un esquema de los instrumentos que tenemos sobre nuestra partitura, de forma que podemos, por ejemplo, ocultarlos o mostrarlos con el ojito, o si lo desplegamos tendremos diferentes opciones sobre la clave de sol o la clave de fa, en el caso del piano, o en el caso del violín solo sobre la clave de sol. Igualmente, si quisiésemos modificar o añadir un instrumento nuevo, podríamos hacerlo desde el botón de añadir, desde la papelera para eliminarlo o desde la rueda dentada si quisiésemos, por ejemplo, reemplazar un instrumento o cambiar el nombre que aparece en la partitura. Y una vez que hemos visto cómo está compuesto MuseScore en mayor o menor medida, ahora sí vamos a empezar a crear nuestra partitura y a explicar tanto cómo introducir notas hasta cómo introducir los elementos que irán sobre esas notas. Venga, comenzamos. Voy a irme a la pestaña de paletas por dejarla abierta y deciros que yo cuando suelo hacer partituras suelo hacerlo en dos partes. En la primera parte me centro en la introducción de notas y luego en una segunda parte ya es donde introduzco todos los adornos, dinámicas, etc. Es decir, todos los elementos sobre esas notas. Para la primera parte vamos a comenzar con la voz de violín y lo que voy a hacer es introducir notas con el ratón. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues básicamente que no tienes por qué saber música, simplemente es ir poniendo cada nota donde corresponda. Sin embargo, la desventaja es que es algo lento. Por tanto, vamos a empezar con eso y después os contaré cómo introducir notas con el teclado, que es una forma mucho más eficiente, pero debéis saber o solfeo o bien qué correspondencia hay entre cada nota del teclado y cada nota musical. Como he dicho, vamos a empezar por el violín. Tenemos 4 compases de espera, por tanto, estos 4 me los salto y empezaríamos en el quinto. Para introducir notas, lo primero que tenemos que hacer es clic sobre el compás donde queramos introducir las notas y ahora bien, desde aquí arriba con el lapicerito o pulsando la tecla N, vemos que automáticamente se nos ha marcado en azul y si nos acercamos tenemos la posibilidad de introducir una nota. Por tanto, lo siguiente sería seleccionar la figura que quisiésemos, en este caso es una negra y ya la tenemos seleccionada y ahora simplemente quedaría ir poniendo notas. Empezamos con este fa, el si. Voy a acercar un poco para que sea más sencillo. Para acercar, como os he dicho, tenéis los botones de lupa o pulsando control en el teclado y con la rueda del ratón veréis cómo podéis acercar. De esta forma es mucho más fácil no fallar a la hora de poner notas. En este caso ahora pasamos de una negra a 2 corcheas, por lo tanto me voy aquí arriba y en vez de negra hago clic sobre la corchea. Simplemente vengo ahora y como veis automáticamente se me inserta una corchea. Volvemos a cambiar a negra y volvemos a cambiar a corchea. Como veis ya me ha saltado al siguiente sistema y ahora llega un puntillo. El puntillo es muy sencillo, simplemente elegimos la figura que queremos, en este caso será una negra con puntillo, y después de haber seleccionado la negra hacemos clic sobre el puntillo.
Como veis, automáticamente ya me aparece la negra con el puntillo y simplemente hacemos clic para insertarlo. Cuidado porque cuando pongamos una figura con puntillo, el puntillo seguirá fijo. Por lo tanto, a no ser que queramos cambiar de figura, donde el puntillo directamente se nos irá, recordad de manualmente quitar el puntillo. En este caso, como vamos a cambiar a corchea, el puntillo se nos irá de todas formas. En este caso, como veis, llegamos a una nota alterada. Posteriormente, cuando veamos los atajos de teclado, ya os contaré una forma más sencilla, pero como de momento lo estamos haciendo todo con ratón, simplemente hay que hacer clic sobre la figura, igual que antes, ahora sobre el puntillo y por último hacer clic sobre el sostenido que lo tenemos aquí. Y de esa forma combinamos todo. Perfecto. Lo que estoy viendo ahora es que todos los siguientes compases se repiten. Por tanto, no tiene sentido volver a ir nota por nota. Lo que tiene más sentido es copiar y pegar lo que ya hemos hecho. Por tanto, voy a seleccionar el primer compás. Ahora pulso Mayús en el teclado y me voy al último compás que quiera pegar, que en principio va a ser este. Ahora, para copiar, simplemente hacemos clic con el botón derecho y hacemos clic sobre el botón de copiar o desde el teclado con Control C. Y después es tan sencillo como irnos al compás donde queremos pegar y botón derecho pegar o con Control V. De esa forma vemos que automáticamente nos ha copiado todo lo que ya habíamos hecho. Ahora realmente estoy comprobando que todo es exactamente igual y veo que a partir de aquí ya cambia. Es decir, este re existe, este fa existe, pero este si ya no es un si, sino que es un sol. En este caso, para modificar una nota por otra, no me hace falta entrar en el modo de edición de notas. Simplemente lo que puedo ir haciendo es arrastrar la nota a donde deba ir. Como veis, las puedo ir colocando en la posición en la que deberían ir. Y por lo que veo, estos dos compases ya no tienen nada que ver. Por tanto, para eliminar el contenido de un compás, es tan sencillo como pulsar el botón de suprimir. Como veis, esto nos borra el contenido. Si quisiésemos haber borrado los compases en sí, voy a deshacer esta última operativa con Control Z. Si quisiésemos, como digo, eliminar no solo el contenido, sino también los compases, debemos hacerlo mediante Control más la tecla suprimir. Y de esa forma nos ha eliminado no solo el contenido, sino también el compás en sí. Como decía, continuamos a partir de aquí, volvemos a dar al lapicerito y creamos los dos últimos compases que nos quedan. Como veis, me he confundido. En vez de un re, he puesto un mi. ¿Cómo podemos deshacerlo? Pues como decía antes, con el comando de deshacer, es decir, Control Z. En cuanto lo hacemos, vemos que automáticamente la última nota añadida nos desaparece y de esa forma podemos intentarlo por segunda vez. Y hasta aquí vamos a hacer de esta obra. Al final la idea no es estar aquí 2 horas poniendo notas. La idea es que aprendáis los conceptos para que después vosotros os podáis enfrentar a una partitura vosotros solos. Por tanto, vuelvo a pulsar en el lapicerito para salir del modo de edición de notas. También podéis hacerlo con la tecla escape del teclado. Y ahora para eliminar desde aquí hasta el final es tan sencillo como hacer clic sobre este compás, es decir, el que ya no queremos. Y ahora pulsamos Control mayús y la tecla fin. De esa forma lo que nos ha hecho es que nos ha seleccionado todos los compases desde el compás en el que estábamos hasta el final de la partitura. Como decía antes, si ahora queremos eliminar los compases, podemos hacerlo o bien desde el botón derecho, eliminar compases, o con Control más suprimir. De esa forma ya, como veis, nos ha eliminado todos los compases y nos ha dejado solo los 20 que queremos para esta prueba. Volvemos hacia arriba y ahora llegaría la parte de piano. Como digo, esta es una forma muy válida de introducir notas, pero no es la más eficiente ni la más rápida. Lo ideal es hacerlo todo con atajos de teclado. Por tanto, la parte de piano la vamos a hacer con atajos de teclado de forma que veáis el potencial que tiene. ¿Y cómo se introducen notas con el teclado? Bien, si miráis vuestro teclado ahora mismo, lo normal sería que la mano izquierda la utilizaseis para introducir las notas. Es decir, do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Por qué la mano izquierda? Muy sencillo, porque según el sistema anglosajón, estas notas se representan por las letras
letras de la A a la G. Y si os fijáis en vuestro teclado, todas las letras de la A a la G están al alcance de la mano izquierda. La A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. O lo que es lo mismo, el La, el Si, el Do, el Re, el Mi, el Fa y el Sol. Por otra parte, con la mano derecha, para todos aquellos que tengáis teclado numérico, como veis queda perfecto para que la mano derecha pueda ir introduciendo los números desde el 0 hasta el 7, de forma que ahí introduciremos las figuras. Si partimos del centro del teclado numérico, es decir, del 5, esa será la negra, de forma que si subimos hacia arriba, el 6 sería la blanca y el 7 la redonda, y si bajamos, el 4 sería la corchea, el 3 la semicorchea, el 2 la fusa y el 1 la semifusa. El 0 lo tenemos reservado para los silencios y el punto para el puntillo. Como veis, está todo muy bien organizado para que cada mano pueda trabajar en una cosa. Por tanto, ahora vamos a hacer la parte del piano utilizando el teclado y vais a ver cómo es muchísimo más rápido. Al igual que antes, nos vamos a la parte del piano, en este caso al primer compás, ya que el piano empieza desde el principio, y ahora en vez de utilizar el lapicerito vamos a utilizar el teclado. Es decir, vamos a utilizar la tecla N para entrar en el modo de inserción de notas. Pulsamos N e igual que antes vemos cómo se nos ilumina para que podamos empezar a introducir notas. Como os decía, fijaos aquí arriba en donde están las figuras. Si yo voy pulsando los números del 1 al 7, veis cómo se van iluminando las diferentes figuras. Mientras que si con la mano izquierda pulso las teclas de la A a la G, iremos viendo cómo se introducen las notas. Obviamente para esto necesitáis saber o bien solfeo o bien saber la relación entre notas del teclado y notas musicales. En este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos? Empezamos con un Fa en negra. Como sabemos, la negra es la tecla central del teclado numérico, que es el 5. Por tanto, pulsamos 5 y vemos cómo automáticamente se nos ha seleccionado la negra. Ahora simplemente quedaría introducir Fa, Si, Fa, Mi. El Fa, según el sistema anglosajón, es la F, y en cuanto pulso la F vemos cómo se nos introduce. Después vendría el Si, que es la tecla B. Después vendría otro Fa, que es la F, y por último un Mi, que es la tecla E. Como digo, esto es necesario saberlo para poder utilizar este método. Si continuamos, tenemos aquí ahora un Re, que es la D, y ahora tenemos aquí un acorde. Bien, para introducir acordes en MuseScore, lo primero que haremos será introducir la nota inferior, en este caso es un Si, por lo que pulso la tecla B. Y ahora, si lo hiciésemos de modo manual, sería tan sencillo como llegar aquí arriba y poner la nota que fuese. Por ejemplo, en este caso es un Re sostenido, por lo que me iría al sostenido y pondría aquí el Re, y como vemos se nos incorpora al acorde. Pero como también estamos aprendiendo a hacerlo con el teclado numérico, voy a deshacer esto con Control Z y lo vamos a hacer, voy a quitar también el sostenido y lo vamos a hacer directamente desde el teclado. Lo primero, para añadir el sostenido o el bemol, con la mano derecha tenemos el más y el menos. Bien, pues con el más, como veis, se nos ilumina el sostenido, y con el menos se nos ilumina el bemol. En este caso sería tan sencillo como pulsar el botón más. Y ahora, para decirle que queremos introducir un acorde, ya que si yo aquí pulso el Re se me pondría como una nota nueva, voy a deshacer esto también. Si yo ahora quisiese introducirlo en modo acorde, es decir, que el Re estuviese encima del Si, tengo que hacerlo pulsando primero la tecla Mayús. Si yo pulso Mayús y la tecla D, automáticamente vemos cómo se nos crea un acorde. Continúo introduciendo acordes. Ahora viene un acorde de Si y Mi. Ahora viene un acorde de Si, Do y Sol. Ahora viene un acorde de Si, Re y Fa, y así vamos continuando. Para el siguiente acorde, como veis, hay otro sostenido. Tenemos un Re, luego tenemos un Sol sostenido y luego tenemos un Si. Primero voy a introducir el Re y ahora introduciríamos el Sol sostenido. Antes os he contado que una forma era primero pulsar la tecla más de sostenido, como veis se ilumina, y después pulsar Mayús más la letra G para introducir el Sol sostenido sobre el Re. Pero os voy a contar una segunda forma de introducir alteraciones, y que es personalmente la que yo utilizo, y es utilizar las flechas de arriba y abajo para mover una nota por semitonos. Me explico. Primero voy a introducir el Sol de forma natural. Para ello pulso Mayús y letra G, y de esa forma ya tendríamos nuestro Sol añadido. Como decía, ahora mediante las flechas arriba y abajo, fijaos cómo puedo ir moviendo este Sol y convertirlo en la nota que yo quiera.
Por tanto, si quiero convertirlo en sostenido, es tan sencillo como pulsar una única vez sobre la flecha hacia arriba. Y automáticamente ya tenemos nuestro sol sostenido. Cualquiera de las opciones son válidas, utilizad la que prefiráis. Continúo terminando el acorde e introduciendo las sucesivas notas. Como veis, ahora llegamos a un silencio. Concretamente tenemos un silencio de corchea y un silencio de semicorchea. Igual que antes, lo primero que debemos seleccionar es la figura, en este caso una corchea con el número 4. Y a continuación debemos indicar que es un silencio, es decir, no es ninguna nota de la A a la G. Como os decía, el silencio lo introducimos mediante el número 0, es decir, con la mano derecha. Si yo pulso el número 0, automáticamente se nos introduce el silencio de corchea. Como ahora viene uno de semicorchea, primero cambio a semicorchea con el número 3 y ahora introduzco un nuevo silencio con el número 0. Ahora ya simplemente podríamos continuar con el acorde de semicorcheas. Por último tendríamos un silencio de negra. Bien podríamos pulsar el número 5 y luego el número 0, pero quiero enseñaros otro atajo de teclado y es el de saltar directamente al compás siguiente. Para ello simplemente pulsamos control y flecha a la derecha y como veis directamente saltamos. Podemos ir saltando por compases con control y flecha a la derecha o control y flecha izquierda. Y a continuación empiezo con todas las corcheas que vienen seguidas. Vale, ¿qué ha ocurrido aquí? Si os fijáis, aquí tenemos si, do, sol, pero cuando yo introducí el sol, me he introducido un sol grave, cuando lo que yo quiero es un sol agudo. ¿Esto por qué ocurre? Muy sencillo, porque el sol este está más cerca del último do que el sol agudo. Este sol está a una cuarta, mientras que el otro sol estaba a una quinta. Entonces MuseScore siempre nos va a colocar la nota que él considera que está más cerca del anterior. Sin embargo, como digo, nosotros aquí tendríamos que introducir un sol agudo. ¿Cómo subimos o bajamos de octava? Es verdad que una acción podría ser como antes, ir subiendo semitono a semitono, pero es muy lento. Lo más fácil para subir o para bajar una octava es pulsar la tecla control y pulsar la flecha hacia arriba o hacia abajo. De esa forma, si yo pulso control y flecha hacia arriba, vemos como el sol ese nos sube de octava. Podríamos subirlo todas las octavas que quisiésemos o bajarlo todas las octavas que quisiésemos. En este caso lo dejo donde corresponde. Si ahora introduzco otro do, va a ocurrir lo mismo. Se me va a ir al do agudo cuando yo quiero un do grave. Por tanto, control y flecha hacia abajo. Aquí, como antes, seguramente pueda copiar y pegar todo lo anterior, por lo que voy a hacer es la segunda voz del piano, es decir, la de clave de fa, y luego ya copio y pego todo el piano completo. Nos vamos al segundo compás, que es donde comienza la voz de clave de fa del piano, pulso la tecla N y comenzamos a introducir notas. Vale, estoy viendo que en la clave de sol este compás sí que es único, no se repite, se repite a partir del siguiente. Por tanto, aquí voy a introducir las notas y a partir del siguiente ya sí parece que se repite todo. Voy a introducir también la clave de fa y ahora ya sí, a partir del segundo compás, que es este, me copio todo hasta el último. Control C, como hemos dicho, y Control V. Y aquí ahora simplemente voy a repasar que todo esté correctamente. Vale, y hasta aquí parece que es donde se repite. Borro aquí y simplemente me creo los últimos. Y para finalizar, voy a dejarlo ahí. Esta parte me la invento y pongo una blanca para que suene a que ha terminado la canción. Igualmente meto las dos últimas notas y aquí pongo una redonda, por ejemplo. Vamos a ver cómo suena este final. Perfecto, realmente la obra sigue, pero simplemente por darle un sentido al final. Vale, pues ya tenemos añadidas todas nuestras notas.
por lo que ahora el siguiente paso es colocar todos los elementos que consideremos encima de dichas notas. Entonces simplemente vamos a empezar por el principio y todo aquello que vayamos viendo lo iremos incorporando. Empezando por el principio de la partitura, tenemos que marcar allegro moderato, por lo que voy a elegir la primera nota del violín, me voy a ir a la parte de tempo en paletas y aquí voy a buscar allegro moderato. Como no existe, lo que voy a poner es allegro y a este allegro simplemente le hago doble clic y le añado moderato. Dado que allegro moderato y allegro no es lo mismo, es posible que sea un ritmo demasiado rápido. De hecho, si lo reproducimos y por ejemplo nos pareciese que es demasiado rápido, lo que podemos hacer es utilizar la pestaña de propiedades para configurar nuestro allegro moderato. Hacemos clic sobre él, nos vamos a propiedades y como veis nos dice el tiempo al que está configurado este allegro moderato. Si por ejemplo consideramos que 144 es demasiado rápido, por ejemplo podemos bajarlo a 120 y de esa forma al reproducirlo vemos que es un tiempo que quizás se adapta mejor a esta obra. Y a partir de aquí continuamos. Voy a empezar por ejemplo con todas las ligaduras que hay. Si os fijáis, a partir de aquí, a partir de que empieza el violín, casi todas las notas están ligadas. Deciros que tenemos dos tipos de ligaduras en MuseScore. Las tenemos aquí arriba, ¿vale? Una es lo que se llama de prolongación o lo que yo llamo de duración, porque en otros editores de música se llama de duración, y las otras son las típicas ligaduras que yo le llamo de expresión. Esto sería más bien para hacer legatos y la ligadura de prolongación sería para prolongar notas. Es decir, que dos negras, por ejemplo, suenen como una blanca. Las primeras de ellas se ponen con la letra T o haciendo clic sobre este botón y las segundas con la letra S o haciendo clic sobre este botón. En este caso, como sería una ligadura de expresión o ligadura sin más, basta con pulsar la primera nota y pulsar la tecla S y vemos como automáticamente se nos añade. Y otra opción es hacer clic sobre la primera, pulsar mayús y hacer clic sobre la última y una vez que tengamos una selección completa, pulsar sobre la tecla S. Como veis nos crea una ligadura que contiene las 4 notas. Para el otro tipo de ligaduras, las ligaduras de duración, tendríamos que buscar dos notas seguidas. Por ejemplo estas dos. Si lo reproducimos ahora mismo, suena así. Como veis suenan dos notas claramente. Si quisiésemos añadir una ligadura de prolongación, lo que podríamos hacer es pulsar todas las notas estas. Para ello pulso la tecla mayús y flecha hacia abajo y como veis me selecciona todas ellas y ahora pulsar sobre este botón o la tecla T. Como veis se nos han quedado todas ligadas y si la reproducimos veremos que se reproduce como una sola nota. ¿Veis la diferencia? Ya digo que esto es un caso de ejemplo, lo voy a deshacer porque la partitura no tiene eso. Y ahora sí empezamos por aquí a añadir ligaduras. Para hacerlo rápido, si yo pulso la tecla S, vemos que automáticamente se me queda señalada o seleccionada la ligadura, de forma que ahora no me deja pasar a la siguiente nota. Para ir más rápido, lo que podéis hacer es pulsar, como digo, sobre la primera nota, pulsar la tecla S para añadir la ligadura y ahora para cambiar a la siguiente nota, si utilizásemos la flecha derecha o flecha izquierda, vemos que esto nos modifica la ligadura pero no nos deja pasar a la siguiente nota. La forma de hacerlo es pulsando Alt y flecha a la derecha. De esa forma vemos cómo nos pasa a la siguiente negra y de esa forma así podemos irnos moviendo. Y aquí vuelvo a pulsar S, Alt, derecha, derecha, pulso S, Alt, derecha, derecha. Aquí tenemos tres notas, por lo que pulso mayús, derecha y derecha para seleccionar las tres y ahora ya pulso la tecla S, ahora mayús y tecla derecha dos veces para seleccionar las otras tres y pulso la tecla S, derecha, mayús y derecha y letra S y así las voy añadiendo todas. En el caso del piano también tenemos bastantes ligaduras, por lo que lo hacemos de la misma forma. En este caso, como por ejemplo en el compás todas van ligadas, simplemente hago clic sobre el compás y directamente pulso la tecla S. Y aquí y así empezamos a ir. Igual que antes, mayús derecha para seleccionar las notas y letra S. Ahora saltamos de compás con control derecha para irnos a los grupos de corcheas y aquí empezamos igual que antes.
Vale, he ido tan rápido que me estoy dando cuenta de que hay justo un compás donde no sé si por error mío o porque la partitura original así es, no tiene ligaduras. Concretamente son este y esta. Esas dos no tienen ligaduras, por lo tanto he seleccionado las dos y ahora con suprimir las quitamos. A continuación vamos a ver que hay ciertas notas que tienen dinámicas, por lo que nos vamos a paletas, cerramos el tempo y abrimos las dinámicas. Como veis aquí tenemos de todo tipo, tan sencillo como ir haciendo clic sobre la nota donde queremos añadir la dinámica e irla añadiendo. Por ejemplo, en este Fa tenemos un medio fuerte, pues hacemos clic sobre él y hacemos clic sobre el medio fuerte. La otra opción, voy a deshacer esto para explicároslo. Aunque vosotros no podéis verlo, acaba de pegar un crash el MuseScore y se me ha cerrado. Tenía miedo de que se hubiese perdido todo lo que habíamos hecho, pero por suerte cuando lo he abierto me ha restaurado la sesión sin problemas. Así que continuamos donde lo habíamos dejado y era en que estábamos poniendo una dinámica. Decía que una de las formas era hacer clic sobre la nota y pulsar sobre la dinámica, y la otra opción es pulsar sobre la dinámica y arrastrarlo hacia la nota donde queramos ponerla. Y de esa forma vemos como también se nos añade. Aquí tenemos un fuerte, aquí tenemos un medio fuerte igual que antes, o mezzo forte, y para finalizar, aquí tenemos un forte. Si ahora continuamos por el piano, empezamos con otro medio fuerte, aquí tenemos un forte, y donde empiezan las corcheas tenemos un piano. Perfecto, ¿qué más cosas tenemos? Estoy viendo que también tenemos dinámicas de crescendos y diminuendos. Entonces, para añadirlo, tenemos dos opciones. Como antes, seleccionar primera nota, Shift o Mayús, y última nota. Y aquí en dinámicas vemos que tenemos aquí el crescendo y el diminuendo. O la otra opción es, en este caso, como es un compás completo, hacer clic sobre el compás y directamente hacer clic sobre el crescendo. Como atajo de teclado, también deciros que para poner los crescendos y los diminuendos tenemos en el teclado el signo mayor igual o menor o igual, y de esa forma también se pueden añadir como tecla de atajo rápido. En este caso, como es un crescendo, sería el signo de menor o igual y podemos añadirlo con dicha tecla. Por aquí abajo tenemos otro, en este caso solo entre esta nota y esta, por tanto la selecciono y pulso el símbolo del crescendo, en este el diminuendo, en el de abajo más de lo mismo, y luego para finalizar, aquí al final también tenemos un par de ellos. Aquí tenemos un crescendo y aquí abajo de compás completo también tenemos otro. Y en estas cuatro tenemos un decrescendo y aquí también. Y con esto creo que tendríamos todo completo. Ah, perdón, falta aquí un solo que no he visto. Aquí, justo aquí tenemos, o aquí arriba, bueno, por aquí más o menos, para indicarnos que empieza el solo de violín. Y para ello cerramos dinámicas y nos vamos a la parte de texto. Aquí tenemos básicamente dos tipos de texto. Este de expresión, a ver si se ve, ahí, este de expresión suele aparecer en cursiva y debajo de las notas. Por ejemplo, si doy aquí expresión, puedo poner aquí, por ejemplo, legato, ¿vale? Que es muy típico. Estos se ponen debajo y se llaman de expresión, es decir, de la forma de tocar. Sin embargo, estos dos son texto de pentagrama o de sistema, son bastante parecidos, la verdad, y estos van sobre la parte de arriba y no van en cursiva. Por lo que en este caso simplemente hacemos clic sobre una nota, damos a texto de pentagrama y aquí ponemos solo. Y para finalizar quiero ver algunas cosas más que me parecen bastante útiles, como por ejemplo pueden ser las repeticiones. Voy a cerrar esta paleta y voy a abrir la de repeticiones y saltos para explicaros brevemente cómo poner repeticiones, aunque realmente es muy sencillo. Imaginaos, por ejemplo, que quisiésemos que esta obra se repitiese, pues automáticamente lo que haríamos sería irnos a la barra de repetición. En este caso, por ejemplo, imaginad que es esta, por ejemplo, la penúltima, por poner algún ejemplo, y ahora aquí simplemente tendríamos que hacer clic sobre el símbolo de la barra de repetición. Como veis, automáticamente se nos añade, voy a acercar un poco, se nos añade un signo de repetición, de forma que cuando la partitura llegase aquí, volvería a comenzar. Igualmente podéis añadir estos símbolos de volta, de forma que podemos indicar lo que queremos que se reproduzca en la primera vuelta y lo que queremos que se reproduzca en la segunda.
Creo que es bastante sencillo, pero no me quería despedir sin explicaros esto. Lo otro importante que sí me gustaría ver es el tema de las voces. En este caso, dado que es una partitura bastante sencilla, no hemos tenido que enfrentarnos a las voces. ¿Y qué son las voces? Las voces nos las encontramos muchas veces, por ejemplo en partituras de piano, en el momento en el que se nos entremezclan varias líneas melódicas. Voy a acercar un poco por aquí y aunque no esté directamente en la partitura, voy a explicaros brevemente cómo introducir voces. Imaginaos que tenemos este compás y en este compás imaginaos que queremos meter tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Voy a subir esto por encima para que no moleste y como veis, en principio las plicas se nos colocan de la mejor manera posible. Si aquí por ejemplo tuviésemos esta otra línea melódica y quisiésemos introducirla aquí, dado que no son acordes, acordaos que los acordes las apilábamos unas encima de otras, pero siempre tiene que ser la misma figura. Para poner aquí una segunda línea melódica, lo que hacemos es primero pulsar la tecla N y aquí veis cómo se nos ha iluminado la voz 1. Si quisiésemos introducir una segunda línea melódica, lo que haríamos sería hacer clic sobre el botón 2 y automáticamente vemos que el azul se nos convierte en verde y nos deja aquí introducir más notas, ¿vale? Entonces en este caso simplemente voy a cambiar a corchea y voy a introducir estas notas para que quede medianamente bonito. Las voy a introducir en clave de fa, aunque aquí están en clave de sol, pero si yo aquí introdujese un la por ejemplo grave, vemos que automáticamente las plicas ya se nos han puesto hacia arriba, ya que la voz 1 las plicas siempre van hacia arriba, mientras que en la voz 2 las plicas siempre van hacia abajo. Y aquí ya podría seguir introduciendo mis notas. Aquí vendría un fa, un re, un fa, un la, un fa, un re y un fa. Y como veis, automáticamente MuseScore ha entremezclado correctamente las dos voces. Las dos blancas son azules porque son la voz 1 y las corcheas son la voz 2 y por tanto aparecen en verdes. Igualmente tenemos la opción de añadir una voz 3 y una voz 4. Me parece algo bastante importante y bastante típico como para no contároslo aquí. Voy a deshacer todo esto que he hecho, como sabéis con control Z vamos deshaciendo todo lo que hemos hecho. Y automáticamente ya dejo todo como estaba para que ahora cuando lo reproduzcamos suene como debe sonar. Ya para finalizar, lo último que os quiero contar antes de reproducir la obra es algunos aspectos básicos de la estructuración de partituras. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, es posible que queramos poner estos tres compases y aquí añadir un salto de sistema. Sería tan sencillo como venir aquí a este compás y pulsar la tecla Enter. En ese momento vemos que se nos añade este símbolo que nos indica que aquí hemos colocado un salto de sistema manualmente. Si quisiésemos deshacerlo, simplemente tendremos que pulsar sobre ese botón y pulsar sobre suprimir. Igualmente, imaginaos que queremos organizar toda la partitura en el mismo número de compases. Para ello podríamos venirnos a Formato, añadir, eliminar salto de sistema y aquí poner cada cuántos queremos saltar. Por ejemplo, podemos poner cada 3 para que lo veáis fácilmente y cuando demos a aceptar veremos que automáticamente cada 3 compases tenemos un salto de sistema. Pulso nuevamente control Z para deshacerlo. Y lo último que os quiero contar es que si nos venimos a formato, configuración de página, aquí podemos seleccionar el tamaño o espaciado subiendo este valor o bajándolo vemos que se nos hace más grande, o podemos reducirlo y hacerlo más pequeño de forma que por ejemplo nos entrase todo en una sola página. Y aquí en la parte de la derecha podemos controlar los márgenes. No lo he dicho, pero aquí también podemos controlar si queremos la página en vertical o en apaisada. En este caso a mí personalmente los guiones me gustan en vertical. Y hablando de guiones, si os acordáis al principio del vídeo habíamos hablado de las partes, que he dicho cuando ya tengamos todo hecho vamos a echarle un vistazo para ver cómo queda. Si yo hago clic sobre partes, vemos que nos aparece la de violín y la de piano, obviamente una por instrumento. Y si yo doy a abrir todos, es decir, tanto el violín como el piano, lo que vemos es que se nos ha abierto dos pestañas nuevas. En una de ellas nos viene, voy a separar un poco para que se vea, la parte solo del piano, y en la de violín viene solo la parte del violín. Es decir, a los músicos de violín solo les daríamos esta parte y al músico de piano solo le daríamos esta parte, de forma que cada uno tuviese su propia partitura o partichela, mientras que el director tendría el guión con todas las voces.
Por último, y ahora ya sí para finalizar, podemos guardar o exportar nuestra partitura. Si le damos a guardar o guardar como, la guardaremos en el formato nativo de MuseScore, es decir, MSCZ, mientras que si hacemos clic sobre archivo, exportar, lo podremos guardar en diferentes formatos, desde PDF como imagen, archivo MIDI, etc. Igualmente podemos generar un audio que después podríamos exportar en audio.com. Y para ello, si nos vamos a publicar, ahora sí aparece los botones, no como antes que aparecían deshabilitados, y podríamos tener la opción de publicarlo en cualquiera de estas dos plataformas, eso sí, dándonos antes de alta. Ahora sí, para finalizar, he quitado las repeticiones que teníamos aquí añadidas y vamos a escuchar la obra que hemos transcrito. Espero que os guste y que hayáis aprendido mucho con este pequeño tutorial. Y hasta aquí este tutorial de MuseScore 4. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Espero que haya resultado sencillo las explicaciones. Realmente MuseScore es un software bastante sencillo, pero es verdad que siempre viene bien una ayudita, sobre todo a la hora de comenzar. A partir de aquí ya depende de ti lo que quieras profundizar. Yo hoy te he dado las herramientas básicas para que construyas los cimientos, pero ahora ya depende de ti, de tu estudio y tu dedicación, todo el conocimiento que podrás adquirir para convertirte en un experto de este software de edición de partituras. Como siempre, os invito a que me escribáis comentarios a través de las redes sociales, por email o como más fácil os sea. Yo, como siempre, estaré al pie del cañón durante todo 2024 intentando responderos a todas las dudas que me hacéis. Este año he cumplido prácticamente responderos a todos en menos de 24 horas. A veces no es sencillo, especialmente por el cambio horario entre países latinoamericanos y España, que es donde yo resido. Pero como digo, en cuanto veo el comentario, si la respuesta es sencilla, en el momento os contesto. Y si me toca investigar, pues sabéis que puedo tardar unas horas más, pero siempre intento ofreceros toda mi ayuda desde el minuto cero. Así que solo me queda decirte que si te gustan estos vídeos, te registres, actives la campanita, dejes un comentario, un like o todo aquello que, como siempre digo, hace que YouTube poco a poco vaya dando más importancia a mis vídeos y me coloque en muchos casos en las primeras posiciones. Por último, dado que hoy es Nochevieja, simplemente me queda desearos un 2024 en el que intentaré nuevamente acompañaros en este magnífico mundo que es el de MuseScore y la música en general. Nos vemos pronto con muchos nuevos vídeos. Hasta pronto y feliz 2024.